Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Es un placer estar compartiendo con ustedes la presentación de estos dos números de Runa, en un marco totalmente difícil, como ha sido este año, no solo porque hemos estado aislados y sin ver a gente querida verla directamente, la hemos visto virtualmente, por suerte, sino por, bueno, en mi caso, por muchas pérdidas, este, muchas pérdidas de amigos, de amigas, de seres queridos. En fin, este, los dossiers están son dos temáticas claves, como es el tema de migraciones, se llama migraciones, los regímenes de control de debates públicos. Creo que realmente es un tema relevante y viene en nuestra actualidad, creo que y el segundo se llama Los debates acerca de la antropología del Estado y las políticas públicas en contextos latinoamericanos contemporáneos. Los dos están organizados por no solo distinguidos, sino queridos colegas del instituto, este, como, como son, en mi caso, María Inés Pacheca, Corina Curtis y Denise Fagundes Jardín, a quien he conocido en congresos, y el segundo está organizado, bueno, por Juan Pablo Mata y querida amiga de muchos años, aquí está, ay Dios mío, es una vergüenza. Ay, bueno, sigo adelante. Liliana Raggio, no me sabía Lili, quería decir Lili Raggio. Y hay una serie de gente que ha participado, que también muy conocida y querida, como Julita Castañeda, en fin, varios, como García, como la María García, etc. Bueno, con eso creo que van a ser los dos de gran aporte. Espero que esta presentación se desarrolle bien, que no tengamos más problemas con el internet. Y muchas gracias a todos. María Inés. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un espacio muy interesante para estar y para compartir las reflexiones acerca de la experiencia de coordinación de los dosieres de Runa. Como dijo Mavi hace un ratito, junto con Corina Curtis y con Denise Jardín coordinamos el dossier sobre migraciones, que fue un trabajo conjunto entre el Instituto de Ciencias Antropológicas y la UBA y la Universidad Federal de Río Grande do Sul, de donde es Denise. La verdad es que cuando nos invitaron a coordinar el dossier, creo que nuestro primer desafío fue encontrar una temática para una convocatoria que fuera interesante, novedosa y convocante, ¿no? Y por las líneas de trabajo que venimos siguiendo en los últimos años, por los diálogos que en distintas instancias hemos tenido desde el instituto, no solamente con Denise, sino también con otros colegas de la región que trabajan temáticas migratorias, nos pareció que una cuestión interesante para la convocatoria tenía que ver con
lo que venimos viendo en los últimos años, que es el despliegue de un paradigma migratorio de corte securitista y que hace mucho hincapié en distintas tecnologías de control, o sea, tanto algunas tecnologías que son hiper recontra tecnológicas y materiales, como ejemplo los aparatitos que pusieron en los aeropuertos, que una se queda parada adelante y aparece la cámara y los dedos y que después se abren las puertitas y sacan la foto y todo lo demás, y además otros dispositivos de control que son normativos o institucionales y que tienen que ver con la manera en que los países han ido cerrando las oportunidades de cruce de fronteras para las personas y cómo incluso después que las personas cruzan la frontera se han ido limitando las oportunidades de regularización. Entonces, digamos, nos pareció que esta cuestión relativa al paradigma securitista y estas tecnologías de control ligadas a un discurso de gobernanza, o sea, digamos, donde la cuestión migratoria se articula desde una lógica de gobernanza o de gobernabilidad, que es como una especie de policía migratoria con rostro humano, ¿no? Porque siempre dentro de estos discursos de gobernanza y de gobernabilidad hay bastante mención a cuestiones de acceso a derechos. Nos pareció que eso podía ser un tema interesante porque además permite vincular regímenes de frontera, regímenes de control migratorio, el rol de los estados, de distintas agencias estatales puntuales en diferentes momentos. Y además, como en muchas de estas discusiones están involucrados distintos actores de la sociedad civil, tanto desde el lado académico como desde el lado de las organizaciones de migrantes, nos parecía que además era como una temática de convocatoria que permitía también reflexionar sobre las propias prácticas de investigación desde los espacios académicos. Entonces hicimos una convocatoria, creo que quedó muy linda, o sea que nos gustó mucho cómo estaba armada, y tuvimos como una de las primeras sorpresas, diría, cuando empezamos a recibir los artículos, que era que muchos eran muy lejanos de las temáticas que nosotros habíamos planteado en la convocatoria. Y que fueran muy lejanos en sí, bueno, digamos, era una desilusión, pero en realidad creo que lo que más nos llamaba la atención es que no solamente eran lejanos a los temas de la convocatoria, sino que eran ajenos al cruce entre migración y estatalidad. O sea, como que recibimos muchos artículos donde la cuestión migratoria parecía tomada más desde una perspectiva desde lo social o desde lo étnico o digamos, incluso casi diría desde lo folclórico, desde una lógica de la otredad y demás, que fue como una primera desilusión, debo decir la verdad. Y nos llevó a volver a leer la convocatoria de vuelta a ver si lo que habíamos escrito estaba claro. Y sí, vimos que estaba claro, o sea, se entendía que había una perspectiva que era la que estábamos pidiendo y que no era la que estaba apareciendo, ¿no? Pienso que esto pasa en muchísimas ocasiones, o sea, no creo que haya sido una dificultad específicamente que hayamos enfrentado nosotras. De hecho, digamos, por otras revistas, otros espacios en los que participamos, sabemos que es una cuestión que se repite y que muy posiblemente tenga que ver con la cantidad de personas en instancias académicas de formación superior, o sea, digamos, de posgrados, que necesitan espacios para publicar, y entonces, bueno, como que todas las convocatorias reciben muchos textos que no coinciden exactamente con lo pedido, pero que responden a las necesidades de tener canales de difusión y de divulgación y de publicación para una masa de postgraduados cada vez más grandes, ¿no? Entonces, digamos, esa fue como una de las primeras cuestiones que nos llamó la atención. Después creo que hay otra cuestión también que creo que ha sido un desafío también para el otro dossier, y que es en general un desafío para las publicaciones, que es la búsqueda de personas que hagan los referatos. Esto es un desafío porque, o sea, yo personalmente me pongo como obligación aceptar por lo menos entre 2 y 3 referatos al año,
pero debo reconocer que cuando me llega el cuarto ya digo, uy Dios, ¿cómo hago para decirles que no? Y cuando les digo que no, siempre les digo, yo no puedo, siempre es por una cuestión de tiempo, yo no puedo, pero te sugiero que contactes a tal persona. Entonces, digamos, nos costó bastante encontrar personas para hacer los referatos. Cuando encontramos a las personas, en general, los referatos fueron muy buenos, o sea, coincidían absolutamente con la opinión y con la percepción que nosotras teníamos de las características del texto. Y en general, digamos, los referatos, la mayoría fueron en tiempo y forma, aunque, digamos, con esto de tiempo y forma, justo a nuestro dossier le pasó una cosa que no tiene que ver con nada ni con nadie, que fue que en el medio atravesamos el cambio de plataforma de Runa. Entonces, una vez que nos habíamos familiarizado con una plataforma que exige bastante atención, un día entramos y la plataforma era otra, y fue como, lo primero fue el ataque de desesperación de dónde está todo el trabajo que ya llevamos hecho. Nada, estaba en otro lado, pero durante mucho tiempo yo guardé el link en mi browser de dónde tenía que cliquear para entrar directamente al que quería llegar. Después, digamos, hay creo que una última cuestión que por ahí quería señalar antes de pasarle la palabra a Denise, que tiene que ver con que, bueno, quedó un dossier bien diverso en cuanto al tipo de experiencias que muestra, que tiene, digamos, como una perspectiva regional interesante, o sea, muestra como distintas cosas que recogen de diversa manera lo que ocurre en la región. Y después, bueno, siempre también estaba como la sugerencia de algún artículo invitado, y la verdad que por una serie de cuestiones lo que decidimos fue no tanto pedir un artículo original, sino hacer una traducción de un artículo bastante interesante que habíamos visto en otra publicación, que francamente en este momento no me acuerdo cuál era, que planteaba como un poco más explícitamente la perspectiva que habíamos querido promover y recoger a través de la convocatoria. Pienso que le paso la palabra a Denise, si ella quiere continuar. Hola Inés, mucho gusto ver a todos. Bueno, yo tengo que presentarme, ¿no? Yo he conocido los trabajos de María Inés y de Corina Curtis en los congresos de antropología en el Congreso argentino. Yo visito la Argentina, visitaba, siempre estaba mirando la parte de una conexión que es la lógica de mi universidad, mirar al sur, mismo en términos epistemológicos, así como territoriales, ¿no? Entonces ha sido un gusto enorme cuando Corina, que ya estaba en mi universidad por un rato para hacer trabajos con la reunión de antropología del Mercosur, ha hecho la sugerencia de ese tema que pensábamos ser algo de un desarrollo común, de una conversa que hace tiempo que leía María Inés y Corina también. Entonces ha sido una suerte pensar un dossier donde pudiéramos trabajar juntas. En verdad yo tengo que dar las gracias a María Inés y Corina porque me tomaron una época que yo estaba a tope en trabajo administrativo, en concreto en rectorado de la universidad. Entonces, esa parte toda de bastidores, de trabajo, yo doy las gracias porque eso es muy duro y es un trabajo muy minucioso que han hecho. Y a mí me tocó entonces pensar un poco más la idea de los pareceristas, de convocar a la gente de los artículos. Por suerte, entonces, hay extranjeros como evaluadores del dossier, sí, porque son extranjeros de distintos sitios de nuestra red de investigadores. Así hay gente de San Pablo, hay gente de Uruguay, sí, pero hay gente también de México y una de Venezuela, otro haitiano. Entonces hay gente ahí que trabaja con la inmigración y ese es un tema interesante porque es un volumen que tiene como cuna la idea de una mirada muy
conectada a lo que pasa en distintos puntos de la América. Otra es que en ese tema de mirar el control de los extranjeros, había también una idea de mirar una página más de los trabajos de etnógrafos y por veces no dejar de hablar de cosas que por veces son temas de la ciencia política o de la sociología cuando hablan de Estado o de la burocracia. Y hacer de ese trabajo una oportunidad de juntar etnógrafos hablando de los controles, de las prácticas cotidianas, no solo de la seguridad, pero también de las admisiones de migrantes, y que en general son las tecnologías de control que son las maneras de dejar de afuera gente o hacer, como dice uno de los artículos, una separación de quién son los merecedores de la legalidad. Y eso ha sido entonces una convocación de una otra página de la etnografía acerca de las migraciones, un poco distinta de todos los trabajos que son vistos como la idea general de mirar al inmigrante en su propia experiencia en una localidad. Así, era un poco abrir la idea de la experiencia de los inmigrantes con el Estado, desde el punto de los inmigrantes. Entonces, ahí las contribuciones creo que hicieron sentido, sí, pero creo que yo no he visto toda esa parte de que María Inés se quedaba un poco más preocupada, no están viniendo los artículos que imaginamos de la convocatoria, pero cuando vi que había un conjunto muy coherente, eso me puso a verificar con Corina y con María Inés que sí, habíamos logrado virar esa página y darse un salto a la etnografía para también tratar de las dinámicas entre los inmigrantes y el Estado también como una parte que se puede hacer etnografía del Estado. Entonces, quiero agradecer mucho, ¿no? Creo que ese trabajo puede sugerir, entonces, es una sugerencia para continuarnos hablando y abriendo caminos nuevos también, porque hay muchos temas adentro de ese tema, ¿no? Y creo que a la gente le va a gustar porque no es solo una mirada entre distintos espacios como México, Uruguay, Brasil, algo así, no. Es algo como una convocación para que la gente vea de qué manera cada uno de los autores está lidiando con el tema de tecnologías también, de control. Así es una sugerencia para que la gente abra el libro y también se inspire para hacer su etnografía sobre el Estado, que también es un tema que está en la vida de los inmigrantes, pero está en la vida de todos los ciudadanos también. Gracias. Le vamos a dar la palabra a Liliana Rayo. Bueno, hola a todas y un par de todos. La verdad es que, como escribimos en la introducción, cuando convocamos con Juan Pablo Mata y con Katia a la presentación de trabajos que tuvieran como eje la perspectiva antropológica para estudiar las políticas públicas en América Latina, el COVID no existía sobre la faz de la Tierra. Y nosotros convocamos a este dossier con la convicción de que nuestra disciplina constituye una mirada indispensable para comprender cómo se juegan en los procesos micro, cotidianos, entre los agentes institucionales y los destinatarios y destinatarias de las políticas, la materialización macro de las orientaciones de los gobiernos. Políticas que pueden ser inclusivas o excluyentes de clases, de etnias, de géneros, de grupos de edad, en la participación acerca del modo de Estado y sociedad que queremos para nuestros países.
asistimos en la primera década en algunos países de nuestra región, Argentina entre ellos, a avances importantes en la ampliación de derechos. Y también vimos cómo en la segunda década, nuevamente proyectos de orientación neoliberal asumieron las riendas de los aparatos estatales, en algunos casos mediante golpes institucionales, en otros mediante golpes militares y en otros mediante elecciones democráticas. Y barrieron rápidamente con las conquistas que se habían llevado adelante en muchos países. Esto puso de manifiesto la dificultad de la consolidación institucional de los nuevos derechos. Y con ese espíritu convocamos a las y los colegas de la región para poner en diálogo diversas perspectivas que tiene nuestra disciplina respecto de estas temáticas, y también para que plantearan sus experiencias profesionales en los ámbitos estatales y dieran cuenta, en todo caso, de las complejidades, pero también de las oportunidades que conlleva estar ejerciendo la antropología desde distintos lugares del Estado. La verdad es que tuvimos un éxito inesperado. Hay muchos trabajos, se presentaron y fueron evaluados favorablemente y quedaron en la cola para las sucesivas, como se dice, espacios abiertos que tiene Runa. En esta publicación contamos con trabajos de Argentina, de Brasil, de México y de Chile. Algunos de ellos examinan con profundidad histórica las políticas de seguridad. Otros consideran las intervenciones dirigidas a las infancias y a las adolescencias y el rol de los funcionarios en las agencias intervinientes. Hay artículos que desde una perspectiva de género se fijan en Chile, qué pasa con las mujeres pescadoras y también con las mujeres que hacen samba en Río de Janeiro. Y también problematizan la ausencia de una perspectiva de género en programas socioeducativos con perspectiva inclusiva. Además, en distintos artículos se plasman una diversidad de situaciones que colocan en relación a los agentes institucionales y a los destinatarios de las políticas en el curso de la implementación de programas de transferencias de ingresos, de vivienda, de comercialización internacional. Y también hay artículos que enfocan la labor de las y los antropólogos dentro del aparato estatal. En fin, hay para casi todos los gustos. Y cuando finalmente teníamos todos los artículos y había que comenzar el arduo camino de la evaluación, vino la pandemia. Y la pandemia desnudó las desigualdades en las que están sumidas las mayorías en nuestra región, como consecuencia de los programas de ajuste estructural, pero al mismo tiempo profundizó con un saldo espeluznante por muertos de COVID y también por falta de asistencia económica, profundizó esas desigualdades. Y entonces colocó en primer plano a nuestros estados y sus políticas públicas a la hora de enfrentar esta circunstancia extraordinaria. De modo que hoy, más que nunca, es indispensable volver a situar nuestra mirada en la gestión cotidiana de las políticas públicas. Porque más allá de las orientaciones más o menos igualitarias, lo cierto es que es en el encuentro entre los destinatarios y los agentes institucionales, los funcionarios, los administrativos,
es donde se disputa, allí en este encuentro, es donde se disputan los sentidos respecto de los derechos y de quiénes son merecedores y de quienes tienen o no tienen voz. Y esos sentidos están naturalizados, pero no solo en los funcionarios, están naturalizados en la mayoría de la población que es destinataria directa o indirecta de los programas y de los proyectos estatales. Entonces, acá es donde es preciso dar la pelea, pienso, para desarmar esos sentidos comunes. Nuestra disciplina creo que está en excelentes condiciones para aportar a la comprensión, en el sentido burdiano de lo que significa la comprensión, de cómo se producen y se reproducen en la cotidianeidad de las relaciones sociales los dispositivos de poder. Para ir terminando y dejando lugar a mi compañera y a mi compañero, quiero agradecer profundamente, en primer lugar, a Mumi Morey, que nos dio la posibilidad y todo el apoyo para el inicio de la organización de este dossier. Y fundamentalmente a Marcelo Pautazo, que nos acompañó cotidianamente con una paciencia infinita para ayudarnos a solucionar todos los problemas con los que nos encontramos. Así que la verdad es que a las y los autores, a mi compañera y a mi compañero, y a Runa, como dijo alguna vez Gustavo Cerati, gracias totales. Le vamos a dar la palabra a Katia. ¿Prosigo? Sí, Katia, por favor. ¿Es mi vez? Bom, faço minhas as palavras de Liliana. Eu estou, assim, profundamente agradecida e principalmente pela paciência do Marcelo durante todo esse processo. Pero voy a intentar hablar un poco de castellano y me gustaría destacar que este es un proyecto de internacionalización que va más allá de los simples vínculos institucionales. Son trabajos teóricos, metodológicos, que cubren una multiplicidad de campos empíricos en América Latina. Agradezco la invitación y la oportunidad de participar en la organización del dossier acerca de la antropología del Estado y las políticas públicas en contextos latinoamericanos contemporáneos. Me gustaría agradecer mucho la directora de la revista y todos los compañeros, Liliana y Juan Pablo. Con Juan Pablo vengo trabajando há muchos años en grupos de trabajo en Argentina y Brasil y ahora en este dossier. Y me encanta mucho esta oportunidad durante este período de pandemia que nosotros no podemos nos cercar bien próximos, pero esta plataforma y la forma de audiovisual es un momento, una alternativa de nos encontrarmos y podermos saludar
a todos que cá estão e que nos assistem também. Muitas graças e parabéns ao trabalho. Muitas graças, Liliana. Pablo Mata. Recording is on. Bueno, creo que ahí estoy, se escucha, sí. Bueno, primero que nada agradecer, la verdad que es una alegría estar haciendo este momento. ¿Se escucha? Sí. Sí, bueno. Voy a hacer, Recording is on. Tengo la computadora. Nada, simplemente quería primero adherir a todo lo que muy bien dijo Lili. La verdad que sintetizó muy bien el espíritu, la idea y la experiencia del dossier. Recomiendo mucho, la verdad, la lectura de los artículos son muy potentes. Quería simplemente agregar, me parecía que una manera de comentar el dossier era a partir de la idea de conexiones, ¿no? O sea, el dossier organiza distintas conexiones que nos sorprendió. Si uno mira los títulos, las discusiones, va a encontrar que el dossier está caracterizado por mucha heterogeneidad, ¿no? Heterogeneidad geográfica, de temas, de perspectivas institucionales. Pero cuando se va metiendo en los textos, empiezan a aparecer articulaciones que realmente llamaron mi atención y me parecen destacables. Articulaciones, por una parte, en los procesos latinoamericanos. Claramente, más allá de la diversidad de los artículos, lo que se identifica es cómo se van conectando, ¿no?, las experiencias en distintos países. Es realmente llamativo, ¿no?, procesos políticos en México, en Chile, en Argentina, en Brasil, cómo los actores presentan, muestran articulaciones profundas, ¿no?, de América Latina. Inclusive hasta en el lenguaje de las disputas se conectan. La segunda conexión tiene que ver en las perspectivas. Claramente, y celebro mucho, uno encuentra en América Latina todo un campo ya de discusión, ¿no?, sólido. Ya América Latina tiene su manera de hacer antropología y creo que tiene algunas características esa antropología latinoamericana que es muy celebrable. Y finalmente la articulación institucional que en este caso encarnamos quienes coordinamos el dossier. Me parece, tengo la sensación que entre tantas malas noticias que trajo la pandemia, como investigador de una universidad que no es central, ¿no?, que digamos que soy investigador de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, y durante la pandemia algo que creo que es destacable es cómo facilitó articulaciones que por lo general algunas universidades no logramos. Quizás la modalidad virtual ayudó un poco a eso. Así que este dossier esté coordinado por universidades como la Federal de Río de Janeiro, la Universidad de Buenos Aires y la Nacional del Centro, me parece que también es una articulación a celebrar. Coincido y necesito agradecer a la gente de Runa. Runa, como muchas revistas que se hacen a pulmón, ¿no?, con mucho esfuerzo, me permite alojar estas discusiones que como sabemos, en otras latitudes es muy difícil publicar, ¿no?, todo este trabajo de Runa y bueno, el tras de escena, ¿no? Fue un placer realmente, un placer humano haber encontrado a Marcelo, bueno, a Mumi, a Mabel, digamos, gente realmente dispuesta a acompañar esta iniciativa. Así que, bueno, celebrar la revista, celebrar los dossiers, felicitar al otro dossier que también está súper interesante y destacar, como decía Liliana, la importancia de la antropología para empezar, para seguir pensando el problema del Estado y las políticas públicas en un contexto tan particular como es el latinoamericano en la situación actual. Bueno, muchas gracias y felicitaciones a la revista por el trabajo que hicieron durante todo este año.
Muchísimas gracias, Juan Pablo. Le damos la palabra a Victoria Guesagui para presentar el número abierto. Bueno, buenas tardes a todos. Yo voy a hablar en representación de un grupo numeroso de editoras ejecutivas organizadas por MUMI. Represento a Cecilia Varela, a Mariela Rodríguez, a Julia Costilla, a Bárbara Martínez, que se integró últimamente, y también a Rocío García Mancuso, a la Universidad de La Plata, que se sumó al equipo. Y les voy a presentar el espacio abierto que integran estos dos volúmenes. Recibimos una diversidad muy interesante de artículos, tanto en términos de los equipos de investigación que están participando allí, de distintos lugares, de distintos países, e incluso aquellos que participan desde la Argentina, desde distintas universidades, como la Universidad de Misiones, Resistencia, la Universidad de La Plata, de Luján, de Moreno, bueno, y distintos equipos dentro de la propia Universidad de Buenos Aires. Pero además ahí van a encontrar también una diversidad de temáticas que abren discusiones y debates sumamente importantes para la disciplina, pero creo que por sobre todas las cosas brindan pistas e interpretaciones para pensar ciertas problemáticas sociales que están actualmente muy en discusión en la arena pública. Y señalo esto como una, digamos, como una riqueza de estos dos espacios abiertos, porque si pensamos que en un contexto normal y sin pandemia mediante, nosotros recibimos los artículos y entre que se reciben y se publican, se aceptan y demás, tardaríamos como mínimo 6 meses. Estos artículos están mostrando la riqueza que tiene la disciplina y el entrenamiento que tiene el oficio antropológico para afinar los sentidos y prestar atención a aquellos temas que se están volviendo problemáticas sociales con una vigencia muy destacable. Entonces, van a encontrar artículos que recuperan tradiciones, digamos, fuertes y clásicas de la antropología, como pueden ser las experiencias formativas de niñez, que es una temática muy abordada por el campo de la antropología y de la educación, o los procesos contradictorios de identificación nacional, siempre vigentes, pero otros también que son temáticas nuevas en la disciplina y que acompañan la emergencia de nuevos objetos en las sociedades contemporáneas. Como les decía, todos estos artículos permiten entablar discusiones y abrir, volver más densas nuestras interpretaciones de aquellas discusiones y problemáticas que están vigentes en la arena pública. Por ejemplo, en el volumen 1 del número 41, el trabajo de Jimena García Mantilla, que aborda los usos y los significados de la naturaleza en las temáticas vinculadas con la crianza y con el parto fisiológico, es un artículo sumamente rico para pensar las discusiones que se están dando en este momento en la Argentina respecto de la ley de interrupción del embarazo. Este número también tiene una serie de artículos que abordan la cuestión de las infancias, pensando las niñas como sujetos políticos, recuperando su voz y sobre todo su capacidad de agencia. El trabajo de Analia García o de Marata Sánchez o de Lucía Rodríguez Bustamante nos muestran cómo los niños le dan sentido a estas experiencias que a priori parecerían configuradas por el mundo adulto. Y por ejemplo, el artículo de Lucía Rodríguez Bustamante es muy interesante para pensar cómo la política entra a la escuela en este momento en el que, bueno, se está discutiendo en la Argentina la politización del espacio público desde las autoridades de algunos gobiernos locales. María Eugenia Taruccelli aborda la problemática clásica en la antropología de la educación de la experiencia de los niños migrantes en las escuelas. ¿Y qué les puedo decir? O sea, es una problemática clásica, pero que
a la luz también de los debates que estamos viendo respecto a las construcciones racializadas, de las nociones de los otros que se dan en nuestro país ayer y antes de ayer, o sea, eso es lo único que muestra que estas problemáticas siguen vigentes y que son sumamente urgentes de seguir, de continuar y de seguir sosteniendo como espacios de indagación y de investigación y de complejización de del modo en que se construyen esas nociones acerca de los otros. En el mismo número, María Inés Carabajal aborda las contribuciones que la antropología le puede dar al estudio de los servicios climáticos, y ahí nos introducimos en estas nuevos temas y nuevas temáticas que son exploradas por la antropología, y que en el momento que se presentó a evaluación en la revista, digamos, era una temática que tenía su relevancia, pero en el contexto de la pandemia y en el contexto de lo que significa el modo en que se origina esta pandemia, ese trabajo también cobra una centralidad nueva. También el trabajo en el volumen 2 de Diana Aristizábal sobre los niños conectados y los usos de los dispositivos electrónicos en la escuela. Parece mentira, pero digamos, de nuevo, un trabajo que fue presentado a principio de año, hoy, a todos aquellos que tenemos niños, niñas a cargo, realizando tareas escolares, acompañando sus tareas escolares, bueno, se vuelve sumamente relevante porque justamente muestra cómo esos dispositivos articulan relaciones entre los adultos, entre las familias y las escuelas, que nos permiten pensar esta época con pistas nuevas. En ese sentido, digamos, la problemática de la niñez y la problemática de las experiencias formativas de las niñas y cómo esas experiencias se configuran no solo en el espacio educativo, sino también por fuera de él, es retomado en el trabajo de Carolina Remorini y su equipo sobre llegar a ser alférez y cómo los niños aprenden en celebraciones tradicionales en los valles calchaquíes de Salta. En los textos de Mónica Medina y su equipo, y de Javier Ferragut, dialogan con el dossier que recién presentaba Lili, Juan Pablo y Katia, porque, digamos, complejizan también estos procesos de identificación nacional o territorial, ya sea a partir de la apropiación del guaraní o de los modelos de desarrollo en la provincia de Corrientes. Por último, menciono el trabajo de Luciano Literas en ese volumen, el trabajo de Elena Dávila. El primero reconstruye las prácticas indígenas de matrimonio del bautismo como formas de reconstruir las redes de parentesco y como estrategias políticas de disputas de conformaciones de grupos y de recursos. Y el de Elena Dávila nos interpela en términos de abordar una disputa para describir como el lugar de nuestra disciplina y la conformación del carácter desinteresado y universal en el proceso de consolidación de nuestra disciplina a nivel local. Como les decía, todos estos artículos son sumamente interesantes para especialistas que están reconstruyendo discusiones, pero también para aquellos que quieran, digamos, asomarse a mirar cómo, digamos, ciertas problemáticas que tienen vigencia relevantes, que son relevantes y que son sumamente convocantes en la Argentina y en la América Latina contemporánea. Para cerrar y no demorarnos más, no quería dejar de agradecer, como mencionaron antes, para todos la ayuda de Marcelo fue inestimable, y la de Mumi también. Marcelo no solo nos ayudó en la migración de la plataforma, como decía María Inés, que fue también para todas las editoras un desafío enorme, pero también en el contexto de pandemia, mandar a evaluar artículos, todo ese proceso fue sumamente difícil, y tanto Mumi como Marcelo realmente sostuvieron al equipo, sobre todo al inicio, que estábamos todos como muy brotados por cómo nos íbamos a organizar y demás, pero su ayuda fue realmente sumamente valiosa. Así que los invito a llevar el número de sus dispositivos este verano a la sombra de un árbol
porque realmente se van a encontrar con lecturas que creo que van a ser sumamente enriquecedoras. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Teníamos pensado con las palabras de Victoria cerrar, pero visto que estamos varias personas aquí participando en esta plataforma, quería abrir un espacio si querían hacer alguna consulta y no sé si pueden tomar la palabra. Bueno, lo único que quería agregar desde afuera, así que soy, es que es mucho gusto ver ese formato de presentación que para mí era novedoso. Entonces, si no me enteré de dar detalles del volumen, es que para mí era completamente novedoso. Pero doy las gracias y principalmente para la gente que ha manejado con el tema de la concretud de los trámites, de esa cosa que ha cambiado esa plataforma, porque vi que no solo Corina y pasé que pasaron por eso, pero también había gente que estaba junto en ese volumen, como Brenda, que está acá también, y que esos proyectos se hacen de una manera colectiva muy fuerte. Entonces, ver el mosaico, la gente que está involucrada, ha sido una alegría, una felicidad. Felicito a vosotros por el trabajo. Bueno, entonces si alguien... ¿Puedo hacer entonces un agregadito chiquitito? Claro. No, quería sumarme a los agradecimientos a Mumi y a Marcelo. Veo que para todas el cambio de plataforma fue traumático. Yo debo confesar que lo acribillé a WhatsApp, a Marcelo en algún momento, pero a WhatsApp desesperados. Todas. Sí, ahora me estoy acordando los días y los horarios en los que le escribía. Y pienso que también fue como una manera un tanto brutal de prepararnos para lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Que estamos pasando de plataforma a plataforma y tratando de lidiar con las distintas limitaciones y posibilidades de cada plataforma, y que todo indica que el año que viene, durante buena parte, por lo menos probablemente sea igual, ¿no? Y pienso, o sea, que por lo menos yo tengo evaluaciones muy ambiguas de toda esta nueva normalidad. O sea, tengo momentos en los que me sorprende la cantidad de cosas que se puede hacer y la cantidad de personas con las que es posible conectarse y conversar, y al mismo tiempo lo agobiante que es conectarse y conversar con tantas personas en un periodo de tiempo tan acotado, ¿no? Creo que una de las cosas más complejas de este momento es cómo se han comprimido los tiempos. Y cuento una cosa medio tonta. Yo lo que me he dado cuenta en este momento de pandemia es que sueño cosas normales. Sueño cosas tales como que tomo el colectivo o el subte sin barbijo y me despierto como con una sensación de felicidad, no solo por el hecho de estar sin barbijo, sino porque son como todos esos espacios de tiempo que se nos están perdiendo en estos contextos, ¿no? De ahí como esta sensación ambigua con respecto a esto. O sea, es como una oportunidad maravillosa de conectarnos todas estas personas de una manera comparativamente muy sencilla, y al mismo tiempo la pérdida de esa dimensión del tiempo que tiene el tiempo presencial, ¿no? Hola amigos, Ana Gorosito de acá de Posadas, nada más que, bueno, felicitándolos por el trabajo extraordinario, y en relación con esta cuestión de las redes, de los encuentros virtuales, les diría que, bueno, para mí fue una manera única de volver a encontrarme con los colegas desparramados por el mundo. La mayoría de ustedes, por lo que estoy viendo, están en Buenos Aires, se pueden encontrar con mayor asiduidad. Acá en Posadas la cosa no es tan fácil, así que bueno,
Es muy agotador, sin duda, pero es bienvenido el sistema y todo apunta a que el año que viene, aunque estemos vacunados, tendremos que seguir cuidándonos. Así que si esto sigue y si todos insisten en la virtualidad, además de la presencialidad como un recurso más, podremos seguir estando juntos, podemos, aunque en forma limitada, participar con estos diálogos entrecortados que permiten, ¿no? El encuentro virtual, uno respetuoso de los tiempos de los demás, no pisar a nadie cuando uno habla, pero bien, yo creo que en el balance, en mi caso particular, es genial, ha sido genial el tema de la virtualidad. En fin, sigo ofreciendo mi colaboración para lo que sea. Runa está en mi corazón, aunque ha sido esquiva Runa a lo largo de mi vida conmigo, pero no ahora, por supuesto, ¿no? Pero bueno, en fin, todo mi apoyo para ustedes. Eso quería decirles. Un abrazo. Abrazo grande, gordita, preciosa. Bueno, si les parece entonces, luego de más de una hora que estamos por acá tratando de hacer que la virtualidad funcione, porque también, como decía María Inés, estas plataformas nos dan un montón de sorpresas y funcionan a veces cuando quieren y cuando quieren dejan de funcionar. Así que les queríamos agradecer desde el equipo de Runa, fundamentalmente un agradecimiento especial a Mabel, que nos confía, nos apoya y nos estimula a una revista Runa que, como decía recién Ana, es una revista con mucha historia, con muchas facetas, con muchos momentos, y en este momento al dossier se le suma la virtualidad y queríamos tener este pequeño espacio de encuentro también para reconocer el enorme trabajo que significó llevar adelante esta revista en este contexto. Así que muchísimas gracias y bueno, esperemos encontrarnos en breve de la modalidad que se pueda. Gracias. Gracias, saludos. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias, Marce. Gracias a todos y felicitaciones por este último. Disculpen que no se haya transmitido en vivo, esperamos que se haya grabado bien. Marce, nosotros que queríamos salir en vivo. Me alabaron demasiado, me Era parece. nuestro sueño. Gracias. Finalmente llegamos todos del YouTube al Jitsi. Bueno, muchas gracias por Para participar. resolver el problema, Marce, ¿eh? ¿Cómo? Que tenés capacidad para resolver el problema. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao. Gracias, saludos desde la Ciudad de México. Ah, gracias. Gracias.